Estamos desarrollando dentro de el grupo o el paquete de cultivos emergentes, estamos trabajando con el cannabis y el día de hoy estamos presentando digamos que los avances del trabajo que tiene que ver con la producción y usos medicinales del cannabis. Pues la planta del cannabis tiene muchos años de relación con la humanidad, pues es casi tan antiguo como el maíz o el trigo, que son pues los primeros cereales que se domesticaron. Tiene varios usos, la fibra, el uso medicinal y el uso recreativo. Y hay registros en los que se sabe que desde hace 10.000 años aproximadamente se usaba con este fin y su domesticación, su selección está vinculada con los efectos medicinales y recreativos. La historia del uso medicinal podemos clasificarla en 3 etapas. Una es la etapa ancestral, que los registros más antiguos que se tienen son de hace 2.000 años en China, en Egipto y en Kurdistán. Y en estos 3 los usos no solo eran analgésicos, sino también para tratar la depresión en el caso de Kurdistán. Y bueno, después cuando se lleva esta colonización y se lleva la planta hacia Occidente, pues se empiezan a hacer otro tipo de estudios que son los que se conocen actualmente. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se da la época que se llama la época de oro del cannabis, donde hay pues bastante aceptación respecto a estos usos medicinales. En México, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, llegó a darse un periodo de legalización del consumo de esta planta desde una política de drogas pues diferente a la que tenemos hoy en día. Este periodo fue muy breve y en cuanto a la investigación, en los años 60 se dio uno de los hechos más importantes, que fue el descubrimiento del sistema endocannabinoide. Justo en los años 60-70 se inicia el periodo de prohibicionismo que inicia en Estados Unidos con la guerra antidrogas, con el gobierno de Nixon, pues que ahora se sabe era un pretexto para una persecución política y bueno, pues que además estaba financiando las contraguerrillas en Latinoamérica. Y bueno, esta perspectiva es todavía la que se maneja hoy en día, que sigue siendo pues desde el prejuicio y pues sí, desde la estigmatización de la planta y de las personas consumidoras. Y bueno, este periodo lo que hizo fue detener las investigaciones que se estaban dando. Actualmente, en el siglo XXI, pues se está dando una transformación de la visión que se tiene respecto al cannabis. Hay ya muchos estados donde es legal consumir, no solo como uso medicinal, sino como uso recreativo. El sistema endocannabinoide son cannabinoides que se producen de manera natural en el cuerpo y que regulan muchas funciones en el sistema inmunológico, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso. Se descubrieron gracias a partir de la planta del cannabis, a diferencia de otras sustancias psicoactivas que tienen interacción con neurotransmisores específicos. El cannabis tiene que ver con todo un sistema, entonces es mucho más complejo que otras sustancias psicoactivas. Básicamente tenemos 2 receptores que son los que regulan el sistema completo, que es el CB1 y el CB2. Pues sus usos, pues según los organismos de medicina, se catalogan como verídicos de alguna forma según la evidencia científica que se tiene. Entonces, evidentemente no son los únicos
usos que podría tener la planta, pero son los más aceptados. En relación a la planta, de manera muy específica, lo que podemos decir, aparte de que es una planta muy noble, es una planta bastante generosa por sus atributos, por, digamos, que el aporte que da para las cuestiones médicas o para la cuestión de la industria, para sustituir plásticos, para incluso fibras para ropa. Es muy noble porque su cultivo es bastante sencillo. Podríamos nosotros señalar que su cultivo es muy parecido al maíz. De hecho, igual que el maíz, que es una planta que necesita mucha luz, necesita mucho sol, también el cannabis requiere mucho sol, y si se le da una luz adicional va a crecer en mejores condiciones. Y digo que se parece mucho porque el maíz, cuando se siembra en las partes, digamos, más al norte del globo terráqueo, tiene un mejor desarrollo porque hay más horas de luz al día, o sea, el sol da más horas al día. Pero de cualquier manera, esta planta del cannabis se produce prácticamente en todo el mundo, y es una planta bastante noble. Tiene un ciclo que puede ir entre 3 y 4 meses, puede extenderse un poco más dependiendo del uso que se le vaya a dar, pero para el uso medicinal más o menos serían suficientes entre 3 y 4 meses. Lo que ocurre con el cannabis es que tiene un proceso pues de nutrición bastante semejante al maíz, aunque bueno, nosotros estamos proponiendo una estrategia agroecológica, es decir, que se pueda cultivar con una composta como apoyo para el sustrato, incluso con bioles, que podamos nosotros quizás se pueda hacer una o dos dosis o 2 aplicaciones de bioles a través de las hojas. Y bueno, una vez que la planta alcanza ya su desarrollo vegetativo y que empieza a dar flores, también habría que darle una nutrición adicional para que pueda, digamos, desarrollar las flores. Habría que señalar que el cannabis tiene fitocannabinoides, digamos que en toda la planta, es decir, puede ser en el tallo, puede ser en las hojas, pero se concentra de mayor manera en las flores, y lo que se procura tener flores, digamos que de buena calidad, y en las flores se desarrollan y se pueden observar a simple vista los terpenos, que son estos pequeños brotes digamos de grasa que tendrían de manera mayoritaria la concentración del CBD y del THC. Y bueno, una vez que alcanza su periodo de madurez, que puede ser entre los 3 y los 4 meses, lo que se hace es cortar las flores, ponerlas a secar, o cortar la rama, cortar las hojas, secar las flores. Regularmente se seca entre una semana, 10 días, 15 días, y en ese momento ya se puede procesar para la cuestión, digamos, de la extracción del CBD, que puede haber algunos procesos con solventes y otros procesos que son sin solventes. Con solventes pues se usa de manera más común el alcohol de 96, como lo hacían las abuelitas, que ponían su planta dentro de un frasco con alcohol, y ese frasco con alcohol ya macerado por unas semanas tendría una concentración suficiente de CBD, que sería en frío, y es el que se pone o se ponían en sus piernas para la riuma, ¿no? Pero bueno, ahora se procura que no solo vaya el CBD, sino que también vaya el THC, y esto se logra con calor. Entonces, para hacer pomadas o para hacer extractos, generalmente se va al baño María para que el calor no sea muy alto y no neutralice las capacidades médicas del THC. Entonces generalmente se hacen en baño María para que no sea tan alta la temperatura, y de ahí, si está insolvente en alcohol, lo que se procede a hacer es evaporar. Bueno, primero se filtra el alcohol donde se han puesto las flores, se filtra 3-4 veces en un filtro de café,
después se pone, digamos, en el baño María para que se evapore todo el alcohol, y al final lo único que queda son las resinas, y esas resinas se pasan a que estén suspendidas en un aceite de oliva, y ese aceite de oliva con el THC, que además tiene CBD y tiene THC, es el que se usa en gotitas. Para las pomadas, lo que hacen es que la flor la pueden llevar también a baño María con agua mineral, y como también se le pone aceite de oliva, que será como el sustrato, y se pone a hervir, o en todo caso se pone al calor, se le está moviendo, y después de algunas horas, 3 horas, esto se separa. Puede haber una forma de separarlo de forma, digamos, bastante simple, porque las grasitas y el aceite de oliva van a quedar arriba del agua. Entonces, con una botella, con un agujerito, se puede poner este líquido en la botella, se deja que la sustancia se estabilice, se le puede hacer un hoyito a la botella, y hasta que se ve cómo va bajando, se va yendo el agua y va bajando la grasa. O bien en un recipiente se puede meter en el congelador, se va a congelar la parte del agua y es muy fácil desprenderla. A esa solución se le pone la cera de abeja, se vuelve a calentar un poco, se revuelve y queda ya una pomada para el uso del dolor. Son algunos de los procesos muy simples que se pueden hacer a nivel casero. Y bueno, finalmente esta estrategia, o en todo caso esta posibilidad de que cada persona pueda tener en su jardín, en su terraza o en su casa 6 plantas de cannabis, puede permitir que se reduzca, al menos en el flujo de la marihuana, el crimen organizado, que como sabemos pues sigue vendiendo algún producto que le llaman incluso cannabis con sangre, ¿no? Entonces son algunas de las ventajas que tendría que cada quien que pueda pueda cultivar sus propias plantas y luego hacer sus extractos y tener su propio aporte médico dentro de su casa. Obviamente esto no es tan sencillo en términos de que hay quienes siembran su cilantro y se les muere, o su epazote y se les muere. Digo, no a todo mundo, pero no es realmente complicado que se pueda cultivar. Pues de eso se trata nuestro proyecto.